El 25 de junio de 2009, mientras el cuerpo de Michael Jackson era trasladado en helicóptero hacia la oficina del forense del condado de Los Ángeles, buena parte del mundo ya daba por hecho lo que ese examen confirmaría: la imagen de un hombre consumido, esquelético, devastado por años de trastornos alimenticios y abuso de sustancias, tal como lo habían retratado durante años las portadas de los tabloides. El jefe médico forense Lakshmanan Satyavagiswaran y el doctor Christopher Rogers realizaron una revisión exhaustiva esa misma mañana, tomando 61 fotografías del cuerpo antes y durante el procedimiento, y ordenando pruebas toxicológicas completas. Lo que encontraron contradijo, en varios puntos centrales, exactamente lo que el público esperaba escuchar. El informe de autopsia, obtenido meses después por la agencia Associated Press a través de una solicitud legal, reveló algo que sorprendió incluso a especialistas médicos independientes que revisaron el documento. Michael Jackson, más allá de la sobredosis que terminó con su vida, era, en términos generales, un hombre de 50 años relativamente saludable. Pesaba 136 libras, unos 61,7 kilogramos, una cifra que se encontraba dentro del rango aceptable para su estatura de 1,75 m. Su corazón funcionaba con fuerza normal, sin ningún signo de acumulación de placa. Sus riñones estaban en condiciones normales. La mayoría de sus órganos principales no mostraban ningún deterioro significativo. El Dr. Steve Kine, jefe del Departamento de Anestesiología de la Universidad de California, en Irvine, revisó una copia del informe para la Associated Press y ofreció una conclusión que contradecía frontalmente años de especulación mediática. Su salud general, en términos generales, estaba bien. Esa conclusión resultaba, para buena parte del público que había seguido durante años los rumores sobre un Jackson devastado físicamente, casi imposible de creer. Durante meses después de su muerte, distintos tabloides habían publicado versiones alternativas, atribuidas a fuentes anónimas cercanas al cantante, que describían un cuerpo reducido a poco más de 50 kilogramos, un estómago vacío salvo por pastillas parcialmente disueltas y una imagen general de deterioro extremo consistente con un trastorno alimenticio severo. El informe oficial del forense, respaldado por especialistas médicos independientes que lo revisaron directamente, no encontró evidencia que sostuviera esa versión extrema. Lo que sí encontró fue algo considerablemente más matizado, y en varios aspectos, más inquietante que un simple caso de desnutrición. El hallazgo más serio, según el propio documento, no tenía nada que ver con su peso corporal. Eran sus pulmones. El informe describió una inflamación crónica que reducía su capacidad respiratoria, una condición que, según los médicos que lo evaluaron, probablemente le provocaba dificultad para respirar de forma regular. Sin embargo, el mismo documento fue explícito en aclarar que esa condición pulmonar no era lo suficientemente grave como para haber sido, por sí sola, una causa directa o contribuyente de su muerte. Era un problema de salud real, documentado, invisible para el público durante toda su vida, pero no el responsable de lo ocurrido esa mañana de junio. Jackson también presentaba artritis en la parte baja de la columna vertebral y en algunos de los dedos de sus manos, además de una acumulación leve de placa en las arterias de sus piernas. Ninguna de esas condiciones, según los especialistas que analizaron el informe, resultaba inusual para un hombre de 50 años que había pasado 4 décadas sometiendo su cuerpo a coreografías extremadamente exigentes desde la infancia.
Lo que sí llamó la atención de los médicos independientes que revisaron el documento fue la cantidad de perforaciones encontradas en ambos brazos, en una rodilla y en un tobillo. El Dr. Kane explicó que las perforaciones en las piernas podrían corresponder a terapias intravenosas no descritas explícitamente en el informe, mientras que las de los brazos resultaban consistentes con años de tratamientos médicos recurrentes, un patrón físico que sugería, más que un episodio aislado, una historia médica extensa y sostenida en el tiempo. El cuerpo mostraba también evidencia física de décadas de intervención quirúrgica. Los examinadores encontraron una pequeña cicatriz cerca del ombligo y otra de 5 centímetros en el costado derecho del abdomen. El Dr. Kane señaló que la mayoría de las cicatrices parecían corresponder a cirugías plásticas, aunque otras, como una marca en la rodilla, podrían haberse originado en algún procedimiento médico distinto. Ninguna de esas cicatrices, por separado, representaba un hallazgo alarmante, pero su acumulación, sumada a las perforaciones en brazos y piernas, dibujaba la imagen de un cuerpo sometido, año tras año, a un nivel de intervención médica y estética muy superior al de cualquier persona común de su misma edad. Lo que verdaderamente sorprendió a quienes tuvieron acceso al informe completo, sin embargo, no fueron las cicatrices ni las perforaciones, sino un conjunto de detalles cosméticos que el público jamás había sospechado. Michael Jackson tenía tatuajes permanentes de maquillaje en ambas cejas, tatuados en un tono oscuro, además de otro tatuaje similar en la zona inferior de los párpados. Sus labios tenían un tatuaje de color rosado, diseñado para simular de forma permanente el efecto de un labial aplicado. Esos tatuajes cosméticos, invisibles para las cámaras durante toda su carrera pública, formaban parte de una rutina de mantenimiento estético que Jackson mantuvo en absoluto secreto, incluso frente a millones de seguidores que analizaban cada centímetro visible de su rostro en cada aparición pública. El hallazgo más inesperado de todos, sin embargo, tenía que ver con su cabello. El informe reveló que Jackson estaba perdiendo el cabello en la parte frontal de la cabeza y que el pelo que le quedaba era corto y fuertemente rizado, una textura completamente distinta a la melena lacia y ondulada hasta los hombros que el público reconocía de cada aparición pública durante sus últimas 2 décadas de vida. Esa melena icónica, la misma que definía visualmente su imagen en cada video musical y cada presentación en vivo desde finales de los años 80, resultó ser una peluca adherida directamente a su cuero cabelludo. Debajo de ella, según describió el propio informe forense, la zona calva de su cabeza estaba oscurecida con lo que parecía ser un tatuaje que se extendía de oreja, diseñado específicamente para disimular la calvicie y crear una transición visual uniforme entre su piel y la base de la peluca que usaba a diario. El forense también confirmó, de manera oficial e inapelable, algo que Michael Jackson había insistido en sostener durante más de 3 décadas, frente a un público que en buena parte se negaba a creerle: el vitíligo. El informe encontró despigmentación de la piel alrededor del pecho, el abdomen, el rostro y los brazos, un patrón médico consistente con la enfermedad autoinmune que Jackson había descrito públicamente por primera vez durante su entrevista con Oprah Winfrey en 1993. Durante años, distintos sectores de la prensa y del público habían cuestionado esa explicación, interpretando el aclaramiento progresivo de su piel como una decisión estética deliberada de rechazo a su identidad racial. El informe forense, elaborado sin ningún interés en defender ni acusar a Jackson,
simplemente confirmó lo que el análisis médico directo sobre su cuerpo mostraba. La condición era real. Entre los hallazgos que generaron mayor sorpresa, incluso entre quienes ya conocían buena parte de la historia médica pública de Jackson, estuvo un dato completamente inesperado dentro del contexto general del examen. El forense determinó que, al momento de su muerte, Jackson producía espermatozoides de forma activa. Ese detalle, mencionado de forma escueta dentro del extenso documento técnico, no tenía ninguna relación directa con la causa de muerte, pero se convirtió, cuando el informe se hizo público, en uno de los datos más comentados y menos esperados por periodistas y especialistas que revisaron el documento completo, precisamente por lo alejado que resultaba de cualquier expectativa relacionada con la investigación de una sobredosis. El propio autor del informe forense original, en la sección dedicada a las notas del investigador, describió con precisión clínica cada uno de estos hallazgos cosméticos. La existencia de una decoloración oscura de la piel similar a un tatuaje en la mitad anterior del cuero cabelludo, tatuajes oscuros en las áreas de ambas cejas y en los bordes superior e inferior de los pliegues palpebrales, y un tatuaje de tono rosado en la región de los labios. Ese nivel de detalle, propio de un documento médico legal diseñado para establecer causas de muerte, terminó revelando, casi como efecto secundario de la investigación forense, una dimensión completamente privada de la vida de Michael Jackson que ni sus fans más devotos ni la prensa que lo siguió durante décadas habían logrado documentar jamás con esa precisión. La combinación de todos estos hallazgos, el peso corporal dentro de un rango saludable, el corazón fuerte sin acumulación de placa, los riñones funcionando con normalidad, junto con la inflamación pulmonar crónica, la artritis en la columna, las decenas de perforaciones en brazos y piernas, los tatuajes cosméticos permanentes en cejas y labios, la peluca adherida sobre un cuero cabelludo mayormente calvo y tatuado, y la confirmación médica definitiva del vitíligo, construyó una imagen de Michael Jackson considerablemente más compleja que cualquiera de las narrativas simplificadas que habían circulado antes de su muerte. No era el hombre completamente saludable que su equipo de relaciones públicas había proyectado durante años. Tampoco era el esqueleto viviente devastado por trastornos alimenticios que describían ciertos tabloides sensacionalistas. Era, en cambio, un hombre cuyo cuerpo llevaba las marcas físicas de décadas enteras dedicadas a mantener, frente al público más exigente del planeta, una imagen que exigía un nivel de mantenimiento médico y cosmético que muy pocas personas fuera de su círculo íntimo llegaron a conocer mientras él seguía con vida. Lo que finalmente terminó con su vida, según concluyó de forma definitiva el propio informe, fue una intoxicación aguda por propofol combinada con la presencia de benzodiazepinas en su organismo, una mezcla farmacológica extremadamente peligrosa fuera de un entorno hospitalario controlado. Esa causa de muerte, confirmada semanas después mediante los resultados completos de toxicología, se mantuvo separada de todos los demás hallazgos físicos descritos en el examen. Ni la inflamación pulmonar, ni la artritis, ni ninguna de las condiciones médicas preexistentes que el forense documentó tuvo relación directa con el paro cardíaco que terminó con su vida esa mañana de junio. 15 años después, el informe de autopsia de Michael Jackson sigue siendo, para buena parte de los especialistas médicos que lo han estudiado, un documento que desmiente casi tantas teorías como las que confirma. Desmintió la imagen tabloide de un hombre reducido a un esqueleto por trastornos alimenticios severos.
confirmó, de manera oficial e irrefutable, una condición médica que él mismo había defendido durante años sin lograr convencer a buena parte del público, y reveló, casi de manera incidental, una arquitectura completa de mantenimiento cosmético permanente, tatuajes, pelucas, tratamientos de despigmentación, que Jackson sostuvo en total privacidad durante décadas, incluso frente al escrutinio mediático más intenso que ha soportado cualquier figura pública en la historia reciente del entretenimiento. Queda, al final, una reflexión que ningún informe forense puede capturar del todo en sus páginas técnicas. La distancia entre la imagen que un hombre proyecta ante millones de personas durante toda su vida pública y la verdad física, minuciosamente documentada, que solo sale a la luz cuando ese cuerpo ya no puede seguir sosteniendo la ilusión por sí mismo. Michael Jackson pasó 4 décadas construyendo, capa sobre capa, tatuaje sobre tatuaje, peluca sobre cicatriz, una versión de sí mismo diseñada para que el mundo jamás viera las costuras. Fue necesaria una mesa de autopsia y la mirada clínica de un forense sin ningún interés en preservar esa ilusión, para que esas costuras finalmente salieran a la luz.